Listo. Entonces, muy bienvenidas todas y todos a este ejercicio de conversación con el mero pretexto de la película Baby Girl, pero con el mucho afán de poder ñoñar bastante a gusto, ¿no? Entonces, Baby Girl del año pasado, 2024, de Halina Regin y protagonizada por Nicole Kidman también, que ha dado mucho de qué hablar. Se presentó en el Festival de San Sebastián, donde Nicole Kidman recibe un reconocimiento por su actuación. En ese mismo festival se presentó tanto la película como la película de Almodóvar de La habitación de al lado, donde también hay un toque importante sobre las mujeres y la relación de amistad entre ellas. Y bueno, hay en YouTube, lo vi con Temis, ahora que estuvimos de vacaciones en Playa del Carmen, una conversación súper interesante entre la directora Halina Regin, la directora de Baby Girl, con Pedro Almodóvar, justamente en el escenario del Festival de San Sebastián. Creo que sería súper rico que se lo vieran, está en el YouTube. Y bueno, queridas, les quiero comentar un poco de qué va el día de hoy o por dónde está la propuesta de esta conversación. Vamos a abrir con un par de preguntas detonadoras por parte de nuestras ponentes, ahora mismo se estarán presentando. Y después de esas preguntas detonadoras, van a tener ellas, primero, bueno, darle la bienvenida a ustedes, a todos ustedes, a este conversatorio y vamos a tener de 1 a 3 minutos para que en corto las ponentes se presenten y digan alguna pregunta, preguntas o reflexiones detonadoras de este conversatorio. Esto es algo corto, es como para abrir bocado nada más, para empezar la conversación. Y después de esta ronda que tendrán Gaby, Azul, Maggie, esta ronda corta, entonces cada una tendrá alrededor de unos 10 minutos para presentarnos algunas reflexiones. Igual, en una ronda, cada una de ellas. Posteriormente a estos 8 a 10 minutos que tendrán las ponentes, habremos diálogo. El diálogo que sea un diálogo abierto para las reflexiones, las ideas y los diálogos que quieran poner aquí sobre la mesa. Las demás participantes respecto a la película, lo que vieron las compañeras, las reflexiones. Y ya para cerrar, les pediremos una última ronda a Azul, a Maggie y a Gaby, como para también cerrar el conversatorio e irnos puntualmente a las 8 de la noche y no quitarnos más tiempo. Les adelanto, el 7 de febrero estaremos conversando sobre Emilia Pérez. Y si les interesa, les paso la liga. Estamos buscando tener la liga para unirnos al boicot de Emilia Pérez en México. En cuanto la tenga, pongo en las redes sociales, les etiqueto, la vamos compartiendo para seguir hablando de pues pinches discursos que nos narran o que pretenden narrarnos. Muy bien, amigas y amigos, pues muy bienvenidas de nuevo. Azul, Maggie, Gaby, ¿quiénes son y con qué quieren empezar esta noche? En corto. La que quiera empezar, por supuesto. Bueno, yo soy Gabriela Martín del Campo, soy psicoanalista, tengo una maestría en terapia familiar, un posgrado en terapia de pareja, soy especialista de inicio en niños y adolescentes, tengo pues un posgrado en terapia sexual y también tengo estudios continuos en diversidad sexogenérica y bueno, aquí estoy para hacerme varias preguntas acerca de la película Baby Girl, ¿no? Ujú. Gracias, ¿Quieren Gaby. salir mis compañeras para Muchas gracias, Gaby. Les he silenciado a todas, entonces si nos ayudan Azul y Maggie cuando se presenten, poder abrir su micrófono, por favor. Adelante. Bueno, yo soy Azul, soy psicoterapeuta, me enfoco en pareja y sobre todo en no monogamia, pero también me llama mucho la atención los juegos de poder en las diferentes esferas de la pareja. Entonces, la película me pareció que de muchas maneras rompe paradigmas, de muchas otras sigue perpetuando ciertos discursos que a lo mejor ya no caben mucho. Entonces, tengo muchas ganas de platicar sobre
qué sí rompe y qué paradigmas se siguen manteniendo, ¿no? Como en este imaginario. Me encanta. Gracias, Azul. Maggie Mantilla. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Perfecto, sí querida. Sí. súper bien. Es que falla mi internet, oigan. Pues, hola, yo soy Margarita y con mucho cariño me encanta que me digan Maggie, ¿no? Como me dice mi Ugi, Mag, como quieran, ¿eh? Ya me reconcilié con mi nombre. Y bueno, yo me presento como socióloga feminista porque justo hace 10 años pude conocer a Hugo y a Andrea. Y pues son personas, Cruz que está aquí, ¿no? A quien dice hola, que también la adoro mucho. Y bueno, justo en el espacio donde les conocí, me abrió el camino al feminismo, pero sobre todo en la práctica. Pero me clavé mucho, entonces me he especializado en teoría feminista y yo trabajo con la genealogía de las mujeres. Y ahora, pues, bueno, el año pasado recién me atreví a conjugarlo con el psicoanálisis. Recién terminé un diplomado de psicoanálisis y me atreví pues a hacer esta relación pues tan, pues sí, conflictiva, pero que también tiene ciertas consonancias entre feminismo y psicoanálisis, ¿no? Esto ahora me ha interesado mucho. Por otro lado, pues como me gusta tejer con lo que decía Azul, porque también desde el análisis feminista, pues hay bastante que decir en torno a las relaciones de poder, pero justo desde la aportación que han hecho las autoras, que es muy diferente a lo que hace Foucault, ¿no? Por ejemplo, que les encanta ocupar tanto y no nombran a las autoras, pero ahorita hablamos de eso. Y pues mucho gusto, me encanta poder compartir, ya igual tengo muchas ganas de que nos escuchemos y sigamos pensando sobre bebecita. Muchas gracias. Cuando estuvimos en el cine en Playa del Carmen, estábamos Temis, Atsiri, su hermana, y aquí su misela de confianza, que la vimos en un viernes por la noche. Muchas cosas estaban atravesando nuestros cuerpos y nuestras mentes. Ellas sentían cómo yo me movía al respecto, ya ven cómo soy. Nos volteábamos a ver con algunos temas y nos volteábamos a ver también en el silencio que maneja la película. Y lo que me capturó de inmediato, ya me irán diciendo las colegas y todas ustedes, es el inicio, que es un inicio que pone en el plano el erotismo en pareja, para poner posteriormente sobre relieve el erotismo de ella, de la protagonista. Déjenme recuerdo el nombre de Romy, la protagonista, ¿no? Que tiene un esposo, que tiene dos hijas, una de ellas más obediente a la norma, ¿no? Otra de ellas más contestataria, me cayó muy bien. Me encantó que la película tiene muy incorporado y muy naturalizado las juventudes queer, la juventud lésbica y las formas de relacionarse sexoafectivamente de esas juventudes. Creo que quienes vimos acá, quizá todas o la mayoría, yo espero, la película tiene muchísimas aristas y muchos temas por donde el erotismo, concretamente el erotismo femenino en relación con nosotros los hombres y el erotismo masculino, los juegos eróticos, los juegos de poder también. Y algo que yo tenía constantemente en mi diálogo interno era cómo va a acomodar Romy la fantasía y el juego erótico, lo lúdico del erotismo, que también es lúdico y también sirve para divertirse. eh, Precisamente esa fantasía y esa forma de hacer juego erótico acá en el plano terrenal, ¿no? De este Valle de Lágrimas, una mujer que tiene representatividad, una CEO, eh, una mujer que tiene puesto de poder también, que presumiblemente en la película ha roto ciertos techos de cristal que su asistente le hace saber que está en un puesto importante de representatividad para ella y otras mujeres. Y mi diálogo interno, ya nos dirán ustedes que son las que tienen que hablar, giraba en torno a esto, ¿no? A la relación del erotismo, del juego erótico, de la fantasía
con lo que se es acá, fuera del plano erótico, que sigue siendo erótico, y cómo se vive dilemas, lo moral judio-cristiano, la infidelidad y la no monogamia. En redes sociales aparecieron muchísimas cosas que en un momento quiero leer y compartir. Bueno, entonces, estimadas amigas, pues un volado, un chinchampú, quien dice esta boca es mía, 10 minutos para cada una. Si quieren, como no, nos presentamos, ¿no? O sea, Gaby, Azul, yo, o no, como ustedes digan. Sí, sí, está bien, bueno. Qué Y chido. yo tuve esta experiencia de buscar la película y llegué a la Cineteca. Y bueno, la Cineteca estaba muy llena, o sea, la sala estaba a reventar. Y bueno, yo dije, voy a encontrar como muchas personas en un mismo lugar, pero además hablando mucho, ¿no? Y después me pareció como interesante lo que estaban hablando durante la película, ¿no? Me parece que las reacciones fueron como una situación pues muy importante, digamos, para mis emociones alrededor de la película, ¿no? Porque más allá de molestarme lo que estaban comentando, de alguna manera abrió un panorama, ¿no? Sobre qué reacciones había, qué diferentes reacciones había, ¿no? Y una pregunta que yo podría hacer de esta película, como para iniciar, es como si la película es una exploración feminista del deseo o una exploración del deseo femenino, es decir, es poner en evidencia y mostrar, ¿no? A una mujer deseante, porque las reacciones sobre la cuestión del deseo femenino siempre eran de risa, ¿no? De pronto yo decía, ¿esta risa dónde está colocada? ¿Por qué las personas se ríen de una mujer deseante, ¿no? Y pues, también está la otra parte que puede ser una romantización peligrosa, ¿no? De una dinámica de poder cuestionable, ¿no? Como lo es, bueno, que ella pues tenga más poder, digamos, en el trabajo, ¿no? Que se esté relacionando con un subordinado y la cuestión también que mencionó Hugo de la infidelidad. Y otra pregunta que podría hacerme que escuché, ¿no? Alrededor es si puede haber consentimiento real cuando hay un juego de poder de por medio. Porque dentro de la película, pues este, se detienen los personajes a discutir acerca de la noción de consentimiento, ¿no? Y yo siento a veces que es un giro como algo forzado, porque parece responder, o eso es lo que yo pienso, al temor de la directora, ¿no? Como de situarse más allá de la corrección política, ¿no? Se habla mucho de consentimiento, pero yo me pregunto si se puede hablar de consentimiento real cuando hay de inicio un juego de poder, ¿no? Y entonces, bueno, quiero empezar yo con la premisa de que esta película plantea dilemas morales, ¿no? Para paradójicamente explorar el universo de la sexualidad femenina con la intención de sacudir el imaginario en un mundo, o sea, el actual todavía, donde se aposenta todo esto sobre prejuicios y dogmas que coartan la libertad de las mujeres en su sexualidad. Porque bueno, este tipo de fantasía, digamos, de dominación es muy común. Yo lo he escuchado mucho en mis pacientes, esta cuestión de dominación, que por supuesto es una fantasía, ¿no? Y hay que entender que es una fantasía sexual, que es una fantasía erótica, que es un juego, verdaderamente es un juego, es decir, es una cuestión lúdica que se da en la relación sexual, es decir, que pues de alguna manera pues no tiene relación con la persona, digamos, fuera de este juego que se da entre las personas que participan en la situación sexual. Y yo creo que es un thriller que confronta pues el carácter de verdad indomable de las pulsiones humanas, ¿no? Y las fronteras muy, muy rígidas que son perfiladas por la cuestión de la ortodoxia social, ¿no? Esencialmente ponen así enfrente los valores familiares, las jerarquías laborales, ¿no? Y yo creo que aunque explora todas estas cuestiones del deseo femenino, la mujer deseante, que es criticada por desear, ¿no? Es decir, donde se reprime muchísimo el goce sexual femenino por la capacidad, y creo yo, multiorgásmica de la situación física, digamos,
que existe un clítoris en la mujer, ¿no? En el femenino, digamos, en la cuestión de la sexualidad femenina, del goce femenino, que se critica mucho y creo que es amenazante, incluso lo femenino suele ser a veces amenazante. Y bueno, aunque esta película explora pues estas situaciones, a mí me parece que a veces estas reflexiones quedan como muy eclipsadas por el tratamiento, pero me parece que está excesivamente estilizado y a veces cae dentro de una cuestión de sensacionalismo. O sea, a mí me parece que es como un cine hollywoodense, blanco hollywoodense, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que sí es un gesto subversivo de la directora, ¿no? Porque además no juzga sus personajes, ¿no? O sea, porque en otros tiempos siempre había como esta cuestión del castigo moralizante, cuando termina la película, ¿no? Y donde de pronto los actores de la situación son castigados o tienen esta cuestión moral al final, ¿no? Y aquí, pues, pues, aquí hay como un respeto, digamos, a las decisiones de los personajes, ¿no? Y, y los personajes se mueven dentro de los límites, digamos, que la sociedad actual, digamos, está dispuesta a tolerar. Entonces, a mí me pareció básicamente una expresión de las fantasías sexuales femeninas, digamos, ¿no? Donde se prestan, digamos, todos estos dilemas morales, donde se habla no solo de lo eh, falocéntrico, digamos, ni tampoco de lo coitocéntrico, porque se explora el placer sexual femenino de otra manera, ¿no? Es decir, que no tenga que ver con la cuestión falocéntrica ni con el coito, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece, a pesar digamos, como todos estos comentarios acerca de si era moral o no, si la pareja era, incluso yo oí un comentario que decían, pero es que entonces no vale la pena ser lindo, porque entonces una mujer siempre va a buscar alguien que sea muy rudo, ¿no? Es decir, en una pareja heterosexual siempre va a buscar alguien que sea rudo, ¿no? Entonces no vale la pena hacer. Pero a mí me quedó muy grabada la primera escena donde ella pide de alguna manera una fantasía que tenga que ver con dominación y no la tiene, ¿no? Es decir, no hay una comunicación con la pareja de tal manera que pueda tener esta fantasía, porque, bueno, es fantasía, ¿no? Es decir, se tiene que tomar como fantasía sexual, como una cuestión lúdica, como un juego, es decir, que no tiene nada que ver, digamos, con la situación relacional de la pareja, me parece, ¿no? Y bueno, es todo lo que tengo que decir hasta aquí. Gracias, Gaby. Azul, no, sí vas azul, ¿verdad, querida? Sí. Sí, Date. pues voy a comenzar con lo que sí me gustó de la película. Creo que lo que más disfruté fue romper con el paradigma de que los hombres sexualmente dominantes siempre se van a parecer a un Christian Grey, ¿no? Porque efectivamente desde los años 80, 90 ya tenemos imágenes cinematográficas colectivas que hablan del intercambio erótico de poder, ¿no? Por ejemplo, recordé mucho la película de 9 semanas y media, recordé la más reciente y trágica serie de 50 sombras de Grey, y algo que estas películas que habían reflejado el tema del intercambio erótico de poder casi siempre tenían en común es que presentaban a la parte dominante como una fantasía muy estandarizada, ¿no? O sea, era un tipo con un gran negocio, ya de piedra, solitario, buenísimo, que hace 5 horas de ejercicio al día, ¿no? Y es súper disciplinado. Y, o sea, es como este hombre inamovible que siempre lo tiene todo bajo control y además tiene mucho varo, ¿no? Y además hay como un asunto de yo te voy a controlar, ¿no? Y lo logran y la chingada. Y sin embargo, aquí no. Él está en ciertos puntos tan perdido y tan desorientado como ella, ¿no? Hay una escena que a mí me pareció fabuloso, que es cuando se encuentra en el hotel, donde ella está en su propio proceso de dejarse llevar. Hay una lucha interna en ella de que lo intenta, pero al mismo tiempo hay fuerzas en ella que no la dejan, ¿no? Y entonces se llega a un punto en el que él no sabe qué hacer con ella, ¿no? Y se pone nervioso y se ríe. Entonces, esta humanización
que le quita como esta parte pues tan rígida, tan estructurada, donde podemos decir, bueno, las personas que disfrutan los juegos eróticos de intercambio de poder también se ponen nerviosas, también tienen resistencias internas, o sea, también hay que aprender a jugar juntos, ¿no? Hay que aprender, si vamos a entrarle a esto, no va a ser el primer encuentro maravilloso y pero no, o sea, eso me gustó mucho porque creo que le da cierto nivel de realismo que coloca las expectativas en una forma mucho más manejable, ¿no? Sin embargo, bueno, también creo que la película plantea, sin resolver, sin avanzar mucho en tema de qué onda con el intercambio de poder. Porque el intercambio de poder es parte de nuestra naturaleza humana en todos los ámbitos. O sea, es difícil que nos abstraigamos de los juegos de poder y de los intercambios de poder en el trabajo, en la situación académica, en lo que sea que nos desempeñemos, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros amigos. O sea, podemos hacer un esfuerzo muy consciente para limitar un poco el poder en ciertos ámbitos, pero nos atraviesan todos, ¿no? Entonces, un poco creo que valdría la pena cuestionarnos, ok, esto que es muy humano, que es el intercambio de poder, ¿qué papel juega dentro del terreno sexual? ¿Es parte de nuestra naturaleza humana? ¿Es un mal necesario? ¿Es un simple juego? ¿Es un fetiche? ¿Es una fantasía? Para algunos podrá ser una necesidad, para otros podrá ser parte de su modo de vida, ¿no? Entonces pienso que la película sí habla mucho de intercambio de poder y toca términos que han sido muy trabajados por la comunidad de BDSM, sin entrar en un tema BDSMero, ¿no? Pero me hace recordar que también esta es una conversación muy cotidiana en el BDSM, que es una comunidad que se caracteriza por enarbolar orgullosamente que les gustan los encuentros eróticos con una fuerte carga de intercambio de poder. Y hay mucho este tema, como de, bueno, esto es un modo de vida, esto es una vil fantasía, ¿no? Hay una sección súper conservadora que dice, no, esto es un modo de vida y el intercambio de poder real tiene que ser 24/7 y otros que dicen, no, ¿cómo crees? O sea, nada más ese ratito. Y cada quien lo interpreta como quiere, pero sí creo que para muchas personas no solo es un juego, no solo es una fantasía, sino que los atraviesa más allá y los interpela desde no nada más desde el trauma, sino desde cuestiones identitarias, desde cuestiones de, puta, a lo mejor ya fui una mujer empoderada y súper fuerte de las 9 a las 6, quiero llegar a mi casa a ser una niña chiquita, ¿no? O cualquier versión que a ustedes se les ocurra. Entonces creo que es muy complejo y creo que vale la pena empezar a hacernos esos cuestionamientos y sobre todo si trabajamos con parejas que traen estas inquietudes, preguntarles, ¿no? El intercambio erótico de poder para ti, ¿qué significa en todos los aspectos de tu vida? Porque muchas veces ni siquiera tienen ese conocimiento, ¿no? Y ya para terminar, siento que sí la película rompe algunos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de ponernos a la chica sumisa como esta chica provinciana que no sabe nada y con la que llega un güey como superpoderoso y la enrola en el juego, ¿no? Ella es la poderosa. Y eso me gusta, pero sí creo que se repiten un montón de malas prácticas que son las que siempre vemos en los contextos de intercambio de poder. Porque justamente como mencionaba Gabriela, por mucho que haya una escena donde hablen de consentimiento, que aparte ya no se habla de consentimiento, hoy se habla de consenso, de metaconsenso, va un poquito más allá. Por un lado sí, o sea, él se presenta como alguien que medio ha estudiado el tema del intercambio erótico de poder, pero al mismo tiempo él, sin consenso alguno, introduce dentro del juego la amenaza que tiene que ver con otras esferas, ¿no? Y lo hace sin consentimiento. Si ellos dos se hubieran sentado a tomar un café antes de irse a meter al hotel a decir, a ver, tú quieres esto, yo quiero esto, podemos empezar a jugar así, y yo puedo utilizar como estos detonadores, ¿no? Psicológicos para que tú llegues a cierto estado mental, pero es dentro del juego. O sea, a lo mejor te voy a decir que voy a poner en riesgo tu trabajo, pero esto es una parte de la fantasía. Entonces, sí hay malas prácticas en el sentido de que cuando él siente que ella se le sale de control, para él es muy fácil como volver a tomar el control, amenazándolo con la parte del trabajo. Y pareciera que ella también le da paz, ¿no? Como de, bueno, ya me pusiste algo con lo que no puedo pelear, entonces ahora sí voy a ser sumisa, ¿no? Pero no va por ahí. O sea, si yo no puedo entrar en un rol de sumisión o de dominación sin este tipo de cuestiones coercitivas, pues a lo mejor tengo que empezar un poquito más suavecito, ¿no? A lo mejor tengo que ir poco a poco, en lugar de tratar de andar combinando esferas. Que ojo, yo no digo que no se puedan combinar esferas, porque para muchas personas el intercambio de poder va más allá de lo sexual y lo llevan a otros ámbitos de la relación y creo que está bien, pero insisto, tiene que haber mucho metaconsenso. Entonces, sí, aplauso por la película que de pronto nos da permiso a las mujeres que somos súper empoderadas
de fantasear con lo que se nos hinche la rechingada gana sin que a fuerza se haya un tema de trauma o de enfermedad, ¿no? Qué bonito. Pero creo que replica ciertas malas prácticas que, o por ejemplo, no cuestiona en ningún momento el tema de qué onda con los hombres que desean ser sumisos, ¿no? Porque en el 90% de los casos, la que es sumisa siempre es una mujer cisgénero. Entonces, pareciera de nuevo que los hombres, las mujeres empoderadas y sí ya tenemos derecho de querer que nos agarren a cinturonazos, pero ¿qué onda con los hombres que también tienen esa fantasía y ese deseo? Entonces, bueno, hasta el momento serían como mis reflexiones preliminares. Azul, gracias. Maggie Mantilla. Ay, pues un placer poderlas escuchar, poderte escuchar también, Hugo. Mm, híjole, es que son un montón de temas, ¿no? Pero a ver, yo igual quiero un poco retomarlo con un poco lo autoetnográfico, ¿no? Como hizo esta Gabriela, porque igual fui a la cineteca, pero no, como que no prevení, y además ese día había una manifestación del colectivo trans y ya no alcancé boleto, entonces tuve que moverme a otro cine, ¿no? Porque justo había mucha gente interesada en verla. Pero digo, valió la pena totalmente, me encantó, pero justo ya tuve la experiencia de estar como con poca gente en la sala, ¿no? Y quiero mencionar que igual noté eso de las risas en momentos determinados, ¿no? Que con lo que decía Gabriela tiene que ver con mostrar el deseo femenino. Eh, bueno, en ese sentido, a mí me trastocan muchos puntos, ¿no? Bueno, fíjense que Anne Coet es una autora danesa, ¿no? Es una teórica fundante del feminismo. Ya ella ha escrito un texto así precioso que encuentran fácilmente googleando, ¿no? Que se llama El mito del orgasmo vaginal. Y justo ahí, pues por un lado desmonta bueno, lo que dijo Freud referente al orgasmo vaginal, y justo dice es que el orgasmo vaginal no existe. Ajá, todo orgasmo es clitoridinal, ¿no? O clitoriano, como dirían las autoras italianas. Um, y en ese sentido, yo me quedé pensando en esa primera escena. Uy, me parece muy fuerte no hablar. Ajá, y creo que es una recurrencia en la película, o sea, la falta de comunicación. Ajá. eh, y cómo, más allá de lo erótico, del erotismo, está en el núcleo el deseo. Pero considero que para poder llevar a cabo y plenamente nuestro deseo, hay que comunicarlo. Si no lo comunicamos, pues pasan situaciones muy extrañas y que quizás realmente no deseemos. Partiendo de ahí, también desde este movimiento feminista, pero también las aportaciones del pensamiento de las mujeres, pues también ha habido muchos debates referentes al consentimiento, porque en algún punto no basta con el consentimiento, tiene que ir antes el deseo. Ajá. El consentimiento se puede romper en cualquier momento y no, si yo no hablo desde mi deseo, ¿cómo, cómo, cómo puedo poner el límite, ¿no? O fijar la línea para el dichoso consentimiento. O sea, realmente lo que debe estar, y aparte que de ahí surge, ¿no? De la entraña, del vientre, pues es el deseo. Y pienso que, pues, esta película es del deseo, ¿no? Y del deseo de las mujeres. Y eso me gustó muchísimo. Eh, yo lo agarré por un lado, les quiero comentar, ¿no? El feminismo tiene una crítica al poder, ¿verdad? Porque hace una crítica de la política sexual que es el patriarcado y justo devela estas condiciones de dominación masculina y subordinación femenina. En ese sentido, mi pregunta sería, ¿podemos erotizar la sumisión más allá del patriarcado? Y ahí, o sea, ahí también entraría, ¿podemos erotizar la violencia más allá del patriarcado? Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Este, y aparte, o sea, un planteamiento feminista es cuestionar el poder, más no aliarte al poder, ¿no? Por ejemplo, yo hace mucho tiempo opté por hablar de mí como mujer deseante, mujer llena de potencia, mujer que es vida, pero como que no me interesa entrar
en esa dinámica de ser empoderada. Ajá, porque de entrada esa conceptualización ya está diciendo que no tengo poder y es la lógica del patriarcado. Ajá. Entonces, dice las autoras bolivianas, frente al poder, pues no te empoderas, ¿verdad? Te rebelas, o sea, y al poder hay que cuestionarlo. Ajá. Entonces, bueno, eso por un lado, pero aún así yo pensaba, bueno, es que ¿quién es esta mujer Romy, no? No es cualquier mujer, es una mujer masculinizada. O sea, en ese análisis de la política sexual, Romy está totalmente masculinizada. Estoy hablando como en prácticas como esta empresaria, CEO, etcétera, ¿no? Entonces, pues obvio que haya ahí una confrontación con la pareja que es lo contrario, ¿no? En el sentido de que es un hombre de arte, ¿no? Director de teatro. Ajá. Entonces me gustó un chorro como que muchas gracias, Hugo, por presentarme a esta directora. Yo no la conocía. Empecé a ver su cine, o sea, por orden, y tiene todo que ver. O sea, vi su primer largometraje que se llama Instinto, se los recomiendo un montón, está así accesible en internet. Y me impactó porque ella te quiere confrontar. Ella quiere que confrontes justo lo que decían hace rato, lo moral. Ajá, o sea, ver más allá de la impostura social, más allá de lo que es bueno, lo que es malo. ¿Y eso cómo lo podemos traducir? Pues es que a partir del deseo, porque el deseo no parte de nuestra moral, el deseo parte de nuestro sentir. Y ahí yo pondría otra pregunta, o sea, ¿todo el deseo va a estar atravesado por lo sistémico? Ujú, o sea, y es cuando yo pienso que no podemos reducir el análisis de la de la película ay, no, pues es que esta película realmente sí, está siendo muy patriarcal porque miren, a ella le gusta que la sodomicen o, o que sea un perro, pues yo creo que va más allá de, ¿no? Porque ahí en esas prácticas que tenía con ¿cómo se llamaba el chico guapísimo? Se me olvidó pues Harry Dickinson, ¿no? Que me encanta cómo actúa. Vi otra peli del Triángulo de la Tristeza, me encanta, buenísima. Pero bueno, es Samuel, ¿verdad? Es Samuel, Samuel. Samuel, sí, ¿verdad? Este, a mí me pareció, ay, me encanta esta abstracción del final, ¿no? Y aparte cómo es redonda la película. Esto te va a llevar también a la ternura. Ajá. Entonces, desde mi punto de vista, se sale de esos esquemas que nos enseña el patriarcado o de esa configuración como nosotras entendemos, ¿no? O sea, va al sentir, la película va al sentir, y ustedes, yo sé que lo saben muy bien, eh, nuestros trayectos vitales tienen momentos que nos impactan tanto que justo se nos pueden confrontar en la edad adulta, ¿no? O sea, lo que nos pasa en la niñez, pues es importante porque va a impactar en la edad adulta, ¿no? Y ahí está. Eh, pienso que algo que no me encantó fue que faltó complejizar en Jacob. Yo pienso, o sea, le faltó más carne a Jacob desde mi punto de vista. Pienso que sí hubo un cierre así como, ay, ya, él amaba tanto. Ustedes lo saben, o sea, es muy complejo las relaciones de pareja y pienso que una situación así, pues no es de que, ay, porque mi papá leyó la Biblia, regresa con él, pues la verdad ahí sí como que siento que le dijeron, ya acaba la mana porque está cañón. Pero ya, un poco para cerrar, porque siento que ya me extendí, que también me parece interesante como el tema generacional o intergeneracional de pues esta época de Romy, donde pues justo no expresas lo que quieres y no es claro, o sea, al Jacob le daba mucha pena de, ay, ¿cómo te voy a hacer eso, mi amor? No, o sea, no, pero en cambio, en la otra relación con este chico, él sabía lo que ella quería, ¿no? Aún así, concuerdo con Azul, de repente hay unas prácticas muy extrañas que no comprendemos. Quiero pensar, y por la otra película que vi de la autora, que tiene que ver con esto de profundizar acerca de lo que sentimos, del deseo, ajá, de lo que luego no puedes controlar. Y, y pues sí, o sea, que al final me gusta mucho cómo juega la autora con el tema familiar, ¿no? Que no solo lo hace acá, creo que es una autora que le encanta confrontar las convenciones sociales.
Ajá, y que tú seas esa madre perfecta, ¿no? Y empresaria y todo, y lo que sea, no te quita lo deseante, ¿no? Y eso me pareció súper importante. Y nada, yo hace un tiempo escribí un poema que les quiero compartir, pero me aguanto para el rato. O sea, es súper breve, pero ahorita que les escuché hablar me acordé y bueno, y ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, a todas, a las tres. En un, yendo en las redes sociales, como de etnografía digital, chisme, en los comentarios, eh, había varios que me llamaban la atención. Uno de ellos creo que en breve resumía muchas de las voces masculinas que decía, para eso sirven las nuevas masculinidades, para que tu vieja se coja con otro, te haga pendejo y tú la perdones. La cantidad de polifonía que allí se muestra en una frase respecto a estos mandatos, estereotipos, lugares. Y algo de lo que apuntaba Mag, eh, se lee distinto cuando un hombre tiene una amantía a una mujer, cuando tiene una amantía, ¿no? El sentido de propiedad masculina se fractura y me gusta cómo lo ponen, para eso sirven las... No me gusta en el sentido estricto, pero es como muy, muy divertido cómo lo ponen y cómo se están entendiendo, ¿no? Y otro comentario, antes de que abramos el micrófono a todas, en ese chat y en otro, eh, escuchamos pero no juzgamos, hermanas y hermanos de consteladores familiares, decían, discúlpenme, no me vayan a crucificar. Escuchamos pero no juzgamos. En un grupo de Facebook de consteladoras familiares y consteladores decían, es que ella tenía muy desarrollada la parte masculina y Jacob, el esposo, la parte femenina. Por eso le atrajo Samuel, porque era la parte masculina que ella necesitaba y cuando la pudo subordinar, fue por eso que o sea, una cosa que dije, poniéndose, uno pensaba, hemos avanzado, pero ahí está, hermanas, hermanos, estas voces y este espíritu de que tenemos una esencia esencial, femenina, masculina, como estos viejos estereotipos. Yo tengo la culpa por meterme en chats de constelaciones familiares, discúlpenme. Oigan, abramos el micrófono. ¿Por dónde está el diálogo interno que están teniendo algunas y algunos? Gustavo, estaba levantando la manita al Gustavo desde hace rato, ¿no, Gustavo? Y vamos abriendo el diálogo. Y luego Hilda. Primero sí te voy a crucificar por andar en grupos de consteladores. Eso no se hace. Eso es alta traición. Eh, a mí lo que... Una de las cosas que mencionó la doctora Martín del Campo, que era como si es solo un juego, o sea, ella lo lenguajeó como es solo un juego, es solo una fantasía. Y luego no me acuerdo si fue Mag o fue Azul la que dijo, ¿de verdad es un juego? ¿De verdad solo es una fantasía o es un 24/7? Eh, y es algo que me he cuestionado con respecto a ese mundillo del BDSM, porque justo vienen estas dos voces, ¿no? Vienen esta voz de, por ejemplo, hay un texto de Weisman, que si lo quieren ir a buscar está en la Biblioteca Vasconcelos, que lo que dice, esto no es, o sea, muy narrativoso, es una cosa es el sumiso y otra cosa eres tú, ¿no? Y son dos personas separadas que curiosamente comparten cuerpo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo haciendo mi propia etnografía digital, en Twitter sí es un 24/7, ¿no? Y entonces sí eres sumiso o sí eres dominante y entonces también a la hora de establecer los diálogos de dominación-sumisión, en Internet también están empezando estas lógicas o estoy empezando a ver estas lógicas muy, muy de preguntar cuál es tu rol, ¿no? Y entonces tu rol es esencial. Eh, También cuando dijeron que era una película muy blanca y muy estereotípica, me pregunté, ¿de verdad es estereotípica?
porque yo la fui a ver con mis papás. Sé que fue una mala decisión, pero fui a ver la película con mis papás. Y mi mamá leyó Las 50 sombras de Grey y es re fan de esa obra. Eh, obviamente mi mamá y yo llevamos un contrato entre los dos del tú sabes qué es lo que me gusta y yo sé lo que te gusta, pero no lo vamos a hablar abiertamente, por favor, porque no quiero esas imágenes en mi cabeza. Y entonces, mientras veía la película, justamente cuestionaba o reflexionaba sobre cuál es más auténtico o cuál es una experiencia más cercana a todas estas personas BDSMosas, del vulgo, ¿no? Esta experiencia altamente de o llega un vato completamente, o sea, que ya trae una ideología, pero quizás no una teoría, y entonces llega con el contrato ya establecido y nada más tú tienes que seguir instrucciones, o diálogo que establecieron, ¿no? Samuel y la protagonista, este, en el que había como avanzar, pero también echarse para atrás. Y para mí esta película fue muy clarificadora de lo que explica un autor que se llama Ignacio Lozano Verduzco en uno de sus textos que se llama Hombres Problemáticos, en donde explica como 4 momentos en los que descubres el deseo, ¿no? Y es el desear sin poder nombrarlo, encontrar eso que es yo quiero eso, pero no sabía cómo se llamaba y ahora sé cómo se llama, ¿no? Y que también está la posibilidad de regresarse y de decir, ¿sabes qué? Esto yo no lo deseo. Y entonces vi en la película todo el rato eso, ¿no? Que ella por venir de un contexto sectario deseaba algo que no podía nombrar, ¿no? Y ni siquiera lo puede nombrar para buscarlo en internet, porque lo que busca en internet no es una relación de dominación, lo que busca en internet es una relación de abuso e incesto, ¿no? Que es lo que le da en la cabeza para poder nombrar y para que se le pueda acercar. Pero me pareció muy interesante como, por un lado, el camino del deseo y de decir quiero esto, pero no lo puedo nombrar, pero y entonces aunque te ame, y regresándome a la relación con Antonio Banderas, que me parece, me pareció un hombre muy adorable, eh, me quedé pensando en cómo ella le podía explicar a él qué es lo que quieres, si no es algo accesible en la cultura popular, ¿no? Como si, porque cuando ella pone la fantasía al inicio, eh, él está en el mito de la Madonna, o sea, no te puedo coger porque te amo, y entonces te tengo que hacer el amor, ¿no? No te puedo hacer daño. Y me ha tocado, o sea, no sé si afortunado o desafortunadamente, me han tocado algunas parejas que desean esta cosa de dominación, y el que no desea la dominación, o al que no le despierta nada, dice, pero es que yo le amo, ¿y cómo le voy a hacer esto? ¿Y cómo lo voy a amarrar? ¿Y cómo lo voy a golpear? Si le amo, ¿no? Y entonces vi esto en Antonio Banderas, es que la quiero con locura, y entonces, ¿cómo le voy a hacer daño? Y hasta que ella pasa por todo este proceso de crecimiento, por estas etapas de deseo, lo nombro, me regreso, vuelvo, encuentro este hombre dominante que aparte es un hombre joven, ya después de un enorme dramón, puede nombrar para Antonio Banderas esto es lo que quiero, ¿no? Y me parece también como muy, no sé si llamarlo sanador, pero a mí sí me gustó que al final se quedara con Antonio Banderas, porque pudieron nombrar algo, ¿no? Hubo tragedia en el proceso, pero pudieron nombrar un deseo, y un deseo que Rubin lo pone en la parte más paria, o sea, en la escalera del deseo, Rubin lo pone hasta abajo, los fetiches y la exhibición y la fregada. Y entonces me pareció muy interesante y me pareció como muy clarificadora de este proceso de deseo. O sea, en el momento en el que empecé a ver la película, el texto de Ignacio vino a mi cabeza y el resto solo fue como irle poniendo piecitos a lo que Ignacio ya había dicho. Gracias, Gustavo.
Jacob y Samuel, Jacobo y Samuel, son dos de los tres nombres de los patriarcas más importantes de la religión judía, exceptuando a Abraham, que es el padre fundador del judaísmo. Su hijo fue Jacob, y el hijo de Jacob, el último de ellos, fue Samuel, al que le cambiaron por nombre de Israel. La autora es dinamita pura al ponerle nombres de patriarcas. Hilda Servín. Gracias. Creo que voy a continuar con el tema que han venido tocando las tres y también Gustavo, que tiene que ver con el deseo y los juegos de poder, ¿no? Eh, um, me hacía pensar, Gabriela, cómo lo que muestra la película sí es el deseo femenino puesto en las relaciones de pareja, pero también en las relaciones sociales, en las relaciones laborales, ¿no? Porque lo deja ver la película. Y desde lo que decía Maggie, pensaba, puta, es un deseo que no puede ser nombrado, entonces es un deseo que no puede ser sentido, como decía Gustavo también, no puede ser vivido, entonces no puede ser liberado. ¿Y a qué nos lleva? A reprimirlo, a negarlo, ¿no? Y cómo se niega desde los discursos sociales, ¿no? Porque se niega desde creer y sentir que eso que estoy deseando está mal, es algo prohibido, es pecado, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a nombrarlo si voy creciendo con estos discursos, ¿no? Digo, eso me parece muy interesante, pero me parece mucho más interesante lo que tiene que ver con los juegos de poder y saliéndome un poquito del tema del erotismo. Eh, Creo que sí, es una parte central, pero creo que hay otra cosa bien importante que mencionabas, Maggie, de lo intergeneracional, porque lo que hace, no recuerdo el nombre de la chica que colabora con ella, los cuestionamientos que esta chica le hace y cómo cierra ya casi el final de la película, como con una invitación contundente, retadora, de hacerle ver, no te estoy juzgando por esto, quiero seguirte admirando, pero entonces tienes que hacer algo diferente, tienes que moverte diferente porque yo quiero que sigas siendo quien eres en esta empresa y quiero admirarte. Y creo que eso es para mí un movimiento súper importante intergeneracional, porque incluso hay un momento en que le dice, no recuerdo exactamente, pero sí le dice, si tú lo viviste de esa manera en tu momento, hoy no está siendo así. Y creo que eso le puede dar un giro a cómo construimos las relaciones ahora, aquí y ahora, y cómo cuestionamos lo que decían tanto Mag como Azul, ese ejercicio de poder, cómo cuestionamos esos discursos que nos colocan en lugares, a veces de sometimiento, a veces de dominación, pero que finalmente nos llevan a reprimir lo que realmente queremos en la vida, ¿no? A no nombrarlo. Y otro punto que me parece bien interesante es la persona con quien fui a ver la película, también fuimos a la Cineteca. Y cuando terminamos de verla me decía, pero a ver, no entiendo. El punto central parece que es el erotismo, pero yo creo que no es el punto central. Y entonces empezamos a hablar alrededor y llegamos terminamos conversando sobre lo que ocurre entre la pareja que no se dice. Y entonces hablábamos también cómo esta situación que vive Romy con Samuel y todo lo que sucede, cómo sí lleva a la pareja a hablar. O sea, sí o sí tuvieron que hablar, como decía Gustavo, sí o sí tuvieron que hablar para ver si había otras posibilidades en la relación. ¿Qué va a suceder a futuro? Pues no lo sabemos, pero por lo menos sí se abren otras posibilidades para esta pareja y ojalá que sí se abriera el cuestionamiento de todos estos discursos y de lo que no se estaba diciendo entre la pareja. Gracias. Hilda, muchas gracias. Me hacen pensar el distinto modo que es un cine como El Graduado,
como Las 50 sombras de Grey, como La letra escarlata, incluso como la aplaudida por algunos Poor Things, que es hablar del erotismo de las mujeres, yo siendo vato. Y cómo hemos estado llenas de mansplaining, SEO cinematográfico para hablar del deseo femenino. Y llega esta autora a decir, no, mis cielas, las conversaciones pueden estar en otro lado, ¿no? Y eso me parece como muy memorable. Cerrando, ¿alguna de ustedes quiere poner algo más al diálogo antes de que Gaby, Azul, Magden, como la ronda final? Vanessa. Ay, gracias. Yo, digo, como un poco con lo que decía Hilda, esta parte de como de la comunicación y lo que les hacía falta, y algo que a mí me brincó fue la palabra segura, era el nombre del esposo, Jacob, ¿no? O sea, era como recordar que ese es mi lugar seguro, pero en donde no puedo ser quien realmente soy, ¿no? En este deseo. Y creo que para mí también fue esta parte. Yo la verdad es que la fui a ver sola, o sea, nada más dije, tengo que verla antes de que sea el conversatorio porque ni modo que no la haya visto. Y fui a un Cinépolis. Pero me quedé mucho con esta parte de lo difícil, tal vez incluso de generacional, como Esme, que podía decirle muy claro de, a ver, no me rompas el, la imagen que tengo de la mujer que admiro, porque con esa me quiero quedar, y lo difícil que era para Romy decir las cosas, porque no solamente le costaba desde el deseo sexual o todo este erotismo, le costaba también en la empresa. O sea, no sé si te acuerdas que a ella le decían qué tenía que decir. Entonces, oye, eres la CEO, o sea, ¿quién te tiene que decir o cómo está la onda? Entonces, el tema de comunicación, ahí yo me lo quedé, como lo importante que es, yo no soy terapeuta de pareja, soy psicoterapeuta individual, pero eso me parece que es la gota de los problemas, no nada más de pareja, sino de todas las relaciones, la comunicación, el no saber decir lo que necesito decir, como lo necesito decir, porque también me falta, o es esta falta de responsabilidad emocional que a veces tenemos como humanos, de poder decir lo que necesitamos decir sin echarle la culpa a alguien más, ¿no? Sino decir, esto es mío, esto es lo que yo necesito, igual y está bien loco desde tu punto de vista, pero desde el mío no tanto, ¿no? Por ahí. Gracias. Muchas gracias. Ronda final, Gaby. Pues sí, yo estaba escribiendo aquí a lo que dice la locura, no es tener pensamientos inadecuados, percepciones bizarras o afectos injustificados. Lo loco está en aferrarse a lo pensado, darle a lo percibido el estatuto de cierto y que lo sentido sea incuestionable, ¿no? Es decir, y lo digo porque cuando se habla de una cuestión incestuosa, digo, ojalá fuera algo edípico, ¿no? Pero a mí el psicoanálisis relacional o contemporáneo me ayuda mucho a entender que lo que está en juego, digamos, en esta fantasía y en este deseo de la protagonista de esta película, es básicamente, por eso se llama Baby Girl, ¿no? Es básicamente una cuestión de apego, es decir, una necesidad de, de, de poder, de alguna manera sanar, restituir el apego afectivo, porque bueno, como seres humanos, pues somos una especie muy dependiente, ¿no? Es decir, nacemos en una situación donde tenemos que ser cuidados por alguien, y tenemos que desarrollar un apego biológico, no estoy hablando de apego budista ni nada por el estilo, ¿no? Un apego biológico que nos permita sobrevivir y por lo tanto tener internalizar se llama personas significativas, que el psicoanálisis les llama objetos, curiosamente, ¿no? Pero bueno, es decir, a mí me parece que es una búsqueda de, otra vez, en este caso erótica, en una fantasía erótica, de una situación de apego, como el que hablaba, pues, está Winnicott. Bueno, y se hicieron muchísimos pues estudios sobre apego desde Bowlby también, ¿no? Y entonces a mí me parece que va mucho más, o sea, va en ese sentido, en una necesidad de recuperar esta situación
de apego, ¿no? De un apego seguro, un apego que se pueda reparar, ¿no? Es decir, y por ahí va la situación de la fantasía, ¿no? A mí me parece muy claro en esto. Y entonces yo no creo que sea 24/7, ¿no? Yo creo que es un momento donde se está buscando en una fantasía erótica la restitución de un apego seguro, ¿no? De una mujer, digamos, ¿no? Porque bueno, si hablamos de cuestión de poder, yo creo que lo plantean mucho en una situación muy patriarcal, es decir, ella está en un puesto y hace cosas patriarcales, me parece, ¿no? O sea, es decir, bueno, ella también está en una situación de abuso de poder, ¿no? Ella, ¿no? Como, que no tiene que ser un hombre siempre, ¿no? Puede ser una mujer también, ¿no? Y bueno, pues eso es todo, ¿no? Pues a mí aquí la cuestión, yo sigo pensando, porque además, bueno, es que ella se puede imaginar, y bueno, por supuesto que es algo que no, que tiene que ver con algo tan primario, digamos, que está en lo que llamamos nosotros lo sabido o no pensado y está en las memorias afectivas y por lo tanto no se puede hablar, ¿no? Es difícil como hablarlo. Y entonces cuando alguien te lo lee, digamos, cuando alguien hace un vínculo contigo de tal forma que te lee el deseo, si que puede entender qué es lo que deseas, se forma ahí un vínculo afectivo importante, ¿no? Bueno, o un vínculo importante. Y es cuando se empieza a andar, digamos, esta cuestión del becario con la protagonista, ¿no? Es decir, porque en términos, digamos, relacionales es importante que el objeto, el cuidador, la figura de apego importante pueda leer al otro, ¿no? En qué es lo que necesita, porque en momentos muy primarios pues no hay lenguaje, ¿no? Es importante que el otro pueda leer o incluso después darle un significado a los afectos para que se puedan, es decir, la persona pueda tener identidad y al final o sea, termina por hacer, pues, terminar en una cuestión de separación e individuación lo más sana que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, cuando el otro lee, es decir, porque pues el esposo no lo podía leer, ¿no? Por alguna situación que tenía que ver con él, pero con la relación, no lo podía leer, es decir, alguien de pronto lo leyó y le dio un significado y entonces, o sea, pasó, ¿no? Pero esto no quiere decir, pues que sea, maltratada constantemente o que esta relación sea 24/7, o es lo que yo creo, ¿no? Es todo. Azul, gracias Gaby. Azul, Hay una autora que me gusta mucho, se llama, creo que Nancy Friedman, si no estoy equivocada, y ella tiene una serie de libros donde explora las fantasías sexuales. No creo que me estoy equivocando de autora, bueno, lo checo bien, pero hay una autora muy afamada que tiene una serie de entregas donde primero ella empieza a hacer encuestas donde le pide a las mujeres que le manden cartas con sus fantasías sexuales y eventualmente en algún punto lo hace también con los hombres. Y algo que me llama mucho la atención de estos libros es que la gran mayoría de estas fantasías están atravesadas de una u otra forma por el tema del poder. Intercambio de poder de alguna forma, independientemente de quién se ponga arriba o quién se ponga abajo, ¿no? Entonces me parece que el erotismo y el poder, si bien no son lo mismo y si bien también pueden aparecer separados, pues les gusta ir juntos. Tienden a juntarse de muchas maneras y creo que es una realidad que hay que entender y no satanizar. Y por ahí decía Maga algo que se me hizo poderosísimo, que es, podemos erotizar el poder y la violencia más allá del patriarcado y me parece que le das, Betty Dodson, sí, le parece que le das a un punto así, esa es la clave, porque creo que al final esa es la pregunta, ¿no? Que tendríamos que enseñar como educadores sexuales o como lo que sea que seamos, o que tendríamos que acostumbrarnos a hacer, ok, hay un deseo de erotizar la violencia y el intercambio de poder, y eso, pues, es amoral, o sea, no, en sí mismo no está atravesado por moral, por género, pero una vez que lo pasamos de nombrarlo a la realidad, entonces es imposible que la realidad del género y de las inequidades no lo atraviese. Entonces creo que la pregunta sería justo eso. ¿Cómo le hacemos para erotizar esto que queremos erotizar desde nuestro deseo sin replicar cuestiones de violencia de género o inequidad
o patriarcado, o abuso de poder, ¿no? Creo que esa sería como la pregunta, el sí, pero ¿cómo lo hacemos sin que esto se convierta en alimentar estas otras narrativas? Gracias, Azul. Dice Andrea Cruz. Quiero comentar que también ese juego de roles eróticos tiene que ver con la necesidad de soltar el control. Ella se autocontrola a muchos niveles cuando está a punto de llegar al orgasmo la primera vez con Samuel. Se detiene, se controla y él lee esa necesidad y eso enamora. Y Hilda Servín dice Esther Perel, lo erótico no es políticamente correcto. Maggie, te escuchamos, cerramos contigo. Ay, pues muchas gracias por el diálogo. Me encanta mucho escucharles. Todo lo que han dicho me llena de más ideas. Eh, muchas gracias también por las recomendaciones, las apunté, me parecen súper valiosas. Dijiste algo, Hugo, que a mí me encanta explorar sobre la mirada femenina, la mirada masculina. Que digo, esto también hay que matizarlo porque a veces a mí me pasa mucho, ¿no? Con mujeres dentro del movimiento. O sea, cuando tú hablas de lo femenino, enseguida es entendido de lo femenino impuesto por el patriarcado, ¿no? O sea, lo que ha dicho ese hombre blanco heterosexual con poder adquisitivo, etcétera, que somos las mujeres y cómo nos debemos comportar. Pero no, me refiero a lo femenino desde donde lo nombra esta Gabriela, ¿no? O sea, lo que es una y solo una sabe, eh, y lo que también nos lleva a esto del saber no sabido, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que Gustavo también nos compartía, lo que no se nombra, pero lo sientes y luego ya lo puedes nombrar y eso impacta tu vida, o sea, te mueve todo, ¿no? Y que lo hace este morro, ¿no? Bueno, entonces me acordé de esta autora, Laura Mubay, que yo tengo unas lecturas de ella, Hugo, te las voy a pasar por si las quieres compartir. Una lectura, es una lectura muy chida, pero ella justo hace análisis feminista cinematográfico y ella habla, ¿no? Sobre la female gaze. Y ella hace esta distinción tan importante y que yo diría, esto no quiere decir que entonces solo las mujeres podemos hacer un cine así chido fuera del patriarcado. Lo puede hacer toda persona. Ajá. O sea, hay autores bien chidos que han roto esa mirada masculina hegemónica, que ponen al centro a la cultura misógina. Ajá. Y eso es pues lo genial, que no sigas creando, haciendo arte desde la misoginia, ¿no? O sea, aquí, bueno, en ese sentido lo uniría a la escena cuando se confrontan Jacob y Samuel. Y me encanta cómo lo manejó la autora, porque vieron cómo este Jacob odiaba a su esposa y le causaba más repulsión que el amante, pacto patriarcal. O sea, y no importa que ya recién estaban ahí y lo está teniendo, sí lo quería golpear, pero no lo odiaba tanto como a su esposa que lo engañó, porque cultura de la misoginia, ¿no? O sea, me gustó ese tratamiento muy bien, ¿no? Y aún así, no quiero reducirlo como, ay, sí, malditos machos. No, son personas humanas con sus complejidades cada una, que eso también me parece valioso de la película, ¿no? Em, y bueno, me, fíjense que más allá de lo del BDSM y etcétera, eh, eh, yo pienso que, y a propósito de lo que decía Azul, eso me parece muy potente. O sea, cómo llevamos a cabo una sexualidad absolutamente placentera, cuestionando lo que nos han impuesto a través de esa cultura de la pornografía, que planeta es dañina, pero justo sin ser moralistas, sin prejuiciarnos, ¿no? O sea, justo lo erótico no puede ser políticamente correcto. eh, Sin embargo, lo erótico entendido desde el patriarcado es como lo anterior a lo pornográfico. Y la neta, eso no es lo erótico, o sea, nuestra experiencia en la sexualidad es súper honda. Y el encuentro, el tú a tú, es algo pues que justo nos cambia la vida. Bueno, ya un poco para finalizar, a mí igual me gustó una complejidad en la película que es las relaciones entre mujeres. No lo hablaría en términos de sororidad, porque la sororidad es en grupos, no es tú a tú. El que es tú a tú es el afidamento, pero más bien pienso que el afidamento se rompió entre Esme y Rupi. O sea, sí está lo que dijo Hilda, que es muy bello y me encanta
como lo expresaste, Hilda, pero al final es un tipo de relación de acuerdo para seguir perpetuando el patriarcado. Entonces pienso que ahí la autora nos deja la reflexión de que tú sí puedes romper al patriarcado, empezarlo a agrietar, pero sigues dentro del patriarcado. Ajá, y un poco tiene que ver con esto último de cuando uno de los altos mandos como que se entera, ¿no? Y quiere ahí coercionarla y ella no se deja, pero sigue dentro del sistema, ¿no? Entonces, digamos que Esme sí eligió a esta Rupi, pero ellas siguen en el patriarcado y creo que eso es algo, pues que también hay que reflexionarlo, ¿no? Y pensar cómo nos... Es muy difícil porque cómo trabajamos, cómo comemos, cómo nos salimos del patriarcado, del capitalismo, pero hay que pensarlo y nombrándolo, pues es súper importante, ¿no? Y ya, y les digo, yo escribí algo, ahí, súper corto, pero pienso que queda muy bien, y le puse así, ¿no? Las mujeres no somos objetos de placer. ¿Qué digo? O sea, esto desde un planteamiento feminista, porque sé que desde otro, pues, no sé, se podría pensar diferente, pero es que esto me pasó, oigan, con un hombre que no me hacía caso y es, o me hacía caso cuando quería, y entonces, pues yo pensé en lo siguiente, ¿no? La primera vez que te vi, no sentí mariposas en la panza, cuando sonreíste, impactaste en mis pezones, consecuencia en mi clítoris. E imaginé cómo devorabas mi sexo. Las mujeres somos seres deseantes. Y es que, pues sí, o sea, pienso que solo pensamos muchas veces a los hombres, sobre todo en la heterosexualidad, como deseantes y no a las mujeres. Y pienso que esa es una abundancia, ¿no? De las disidencias, que no tienden a tener ese prejuicio, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio, me gustó muchísimo. Muchas gracias, Hugo, por organizarlo, está muy bello y voy a estar atenta a las demás convocatorias. Lo de Emilia Pérez me emociona mucho, hay mucho que decir también. Y pues les mando un abrazo, me hicieron pensar mucho, me llevo muchas de sus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, principalmente a quienes nos puntearon la conversación. Gaby Martín del Campo, muchas gracias. Recién nos conocemos por IFAC. Azul querida, que nos conocimos, éramos muy chavitas cuando nos conocimos y ahora una gran terapeuta que es la Azul y yo admiro. Y Maggie, pues todo mi amor y todo mi reconocimiento. Y cuando tengo duda, recurro a ti y es maravilloso que me disipas y me confrontas y lo agradezco profundamente, Maggie. Oigan, vamos a tener conversatorios eventualmente a colación de la película Cónclave. Vamos a hablar de teologías queer y lo queer en la teología. Entonces, vamos a tener allí de invitadas una pastora no binaria. Vamos a tener, ojalá logre confirmarme Julián Cruz Alta, que es sacerdote católico, y a alguna colega que no quiero nombrar porque no le he dicho, pero yo creo que me va a decir que sí, que ella es cristiana protestante, es terapeuta familiar y terapeuta narrativa. Vamos a tener también un conversatorio sobre la muerte y la enfermedad crónica a referencia de la película de la habitación de al lado de Pedro Almodóvar. Y lo que sí está ya altamente programado es este conversatorio que tendremos el 7 de febrero sobre la película Emilia Pérez. Va a estar Siobhan Guerrero, Tony Mejía, Mel Fuentes y María Antón. Entonces, pues ojalá puedan conectarse. Voy a poner la imagen en el Facebook y la vamos compartiendo. Y pues muchas gracias por esta noche que ha sido enriquecedora el encuentro. Les abrazo. Chao.